¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Luis. Pues creo que las cosas no han cambiado. Hoy mismo, hace unos minutos, el presidente estaba nuevamente retomando el tema, haciendo un poco de historia, a su modo, a su estilo, a su manera, sobre la época en la que asesinaron al presidente Francisco I. Madero. Dice que Estados Unidos está financiando esta época Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Señala que él no va a intervenir, que él no va a incidir. ¿Cuál es tu punto de vista, Luis Estrada, que para nosotros es muy valioso? El presidente López Obrador está violando la ley al utilizar los recursos públicos y la tribuna más alta que tiene el país. Bueno, de acuerdo con la ley, el presidente no puede entrometerse en las elecciones porque rompe el principio de equidad. Es una ley que el propio presidente López Obrador, cuando era candidato, impulsó y que pues ha intentado de varias maneras que, sí. Pues yo te diría, hasta provocando a las autoridades para ver de qué son capaces y qué tanto pueden hacer o no hacerle a un presidente en funciones que pues sale a las conferencias de prensa, no a informar, como hemos ya visto varias veces, sí, sino más bien a hacer propaganda, porque pues no entrega información ni hay evidencia suficiente en lo que él afirma en las conferencias. Entonces, las conferencias de prensa son para eso, para el presidente, así son, así las utiliza, eso pues creo que ya ha quedado suficientemente claro, y pues quien no esté de acuerdo, quien tenga dudas de esto, pues puede ver cualquier conferencia de prensa, van más de 680, pues bueno, de 610 las puede ver y ahí lo podrá corroborar. Entonces, si el presidente López Obrador decide o ha decidido que ese es el camino para, pues de alguna forma, favorecer a su partido, su imagen, su gobierno, o incluso si esa es la forma de gobernar del presidente López Obrador, bueno, pues cada quien tiene la decisión que quiera y él debe ser responsable de ello, porque si la ley se documenta que él está violando la ley, bueno, pues tendrá que pagar el precio. Lo que podría suceder, por ejemplo, es que varios procesos electorales puedan de alguna forma anularse debido a que el presidente pues se entrometió y violó este principio de equidad. Sería, Luis Estrada, disculpa que te interrumpa, ¿sería esa una intención del presidente, entrometerse para provocar que una de las elecciones de las que no le convenga se caigan, se reponga el proceso o se judicialice? Pues todo parecería indicar que así es, porque si lo que el presidente no puede ganar, su partido no puede ganar en las urnas, por la competencia, por la calidad de los candidatos que tiene, por diferentes razones, no triunfa, pues lo único que le queda es volver a hacer los procesos y yo te diría hasta de alguna forma victimizarse, decir que las autoridades electorales, el INE, el Tribunal Electoral están en su contra, para que entonces las decisiones que se tomen desde esas autoridades, que evidentemente no le convengan al presidente, pueda descalificarlos de antemano y después, tan pronto como pase la elección, dependiendo del resultado que obtenga la Cámara de Diputados, pues buscar de alguna forma modificar la conformación de esos organismos y poner gente que son favorables al presidente. Sí, hace unos momentos el presidente decía que la empresa que se creó a la par, digamos una paraestatal más, que se creó a la par de la Comisión Federal de Electricidad, para brindar servicio de internet, no ha podido dar el servicio que se esperaba por los trámites y las trabas burocráticas que son propias de su gobierno. Digo, pues ni modo que nosotros los pongamos. Y ahora dice el presidente, vamos a hacer una modificación, vamos a eliminar trabas y requisitos para que la empresa pueda prestar servicio. Y esto me viene a la reflexión de que lo que le está estorbando se lo está acomodando, y como bien dices, si hay algo que no le agrada, que le afecta, que le estorba, como es el INE, como ha sido hasta el propio Tribunal Federal Electoral, pues que le meta cuchillo y los arregle a su modo, utilizando lo que tú
comentaste al principio de la charla, está provocando a las autoridades para ver hasta dónde pueden llegar. Y sobre todo también utilizando la conferencia de prensa como una especie de tribuna para dar promesas que ya sabemos pues no se pueden probar. El presidente ha dicho, por ejemplo, en el caso de la empresa de Internet, que uno de los compromisos que él ya marca como cumplidos es que se iba a proveer de Internet a todo el país. Ningún país de la OCDE, que México pertenece a los países más desarrollados del mundo, ninguno tiene Internet en todo su territorio, ninguno. Pero el presidente López Obrador dice que México sí lo va a tener. Y entonces, como esto es prácticamente imposible, y por lo menos tomaría mucho tiempo, más años de los que él quisiera, pues entonces lo que argumenta ahora en frente de todos es que la empresa no puede avanzar porque hay trabas burocráticas, no porque sea imposible. Entonces, es obviamente una cuestión en la cual el presidente utiliza falsamente la evidencia y golpea a las autoridades para poder decir que su gobierno y la transformación, que él llama la cuarta transformación, pues no está ocurriendo a la velocidad que él quisiera, porque no lo dejan alguien con una intención, no porque sean ineficientes, como ya han demostrado en diferentes aspectos, o porque sean corruptos o porque sean lentos, sino porque alguien algo no dice nunca y nunca pone las denuncias y no puede sobreponerse. Él es el presidente y tiene el gobierno a su favor, en fin, no puede avanzar porque algo lo está impidiendo. Y ese algo es el mismo, porque ni modo que nosotros los mexicanos lo interrumpamos, y hay como siempre un fantasma que lo está obstruyendo, y ante una serie de situaciones que está padeciendo su cuarta transformación, como por ejemplo es el caso de la caída de un tramo del metro en la Ciudad de México, pues me parece que lo que hizo ahora de sacar a la palestra la empresa que va a promover la venta del avión es volvernos a dar a tole con el dedo para distraer, no sé si coincidas, la atención y decir, nuevamente viene la venta del avión, un avión que no se ha podido vender, pero no vamos a tocar el tema de quién construyó, quién supervisó, cuánto dinero hubo y cuántas negligencias pasaron en tantos años que se estuvo denunciando que esa línea estaba mal. Pero mira, sobre todo, Rodolfo, yo creo, independientemente de que nosotros podamos discutir esos temas, como dices, y que estemos informados de todo lo que sucede en el gobierno y de los compromisos, de las promesas del presidente, en fin, en realidad la gente, pues sí se afecta, no por lo que dice el presidente o por lo que él quiere cambiar el tema de las conferencias, la gente se afecta por los hechos. Y ahí están las encuestas donde Claudia Sheinbaum, en el mejor de los casos, cayó 22 puntos porcentuales su aprobación, simplemente por el hecho de la línea 12, y pues evidentemente también la popularidad del presidente López Obrador no levanta. Entonces creo que hay una conciencia, a final de cuentas, del electorado donde califican o evalúan a las autoridades respecto de las respuestas en cuestiones graves como esta en la línea 12, y que pues también, como hemos nosotros demostrado en SPIN desde hace mucho tiempo, pues nadie ve las conferencias de prensa. Entonces, en realidad, el presidente podrá decir lo que quiera en las conferencias, donde la audiencia, por cierto, ha ido a la baja, aún más está ahorita. Actualmente, en el seguimiento que nosotros tenemos, está en el peor nivel de audiencia histórico. No es donde cuando menos gente está viendo las conferencias de prensa, que pues el presidente esperaría que es cuando más gente lo viera previo a las elecciones. Así que pues ahí está la gente que saben perfectamente cómo distinguir qué es lo importante y qué es lo que no sirve. Como tú lo has estado documentando en el SPIN, Taller de Comunicación Política, estas conferencias matutinas, mañaneras que él le llama, no tienen el efecto que él esperaba. Pues depende, yo creo que hay varias, no creo que sea un sí o un no creo que sea un 100% o un 0. Creo que hay un efecto en el cual el presidente pues claramente siente que influye en ciertos actores políticos. El presidente gobierna desde las conferencias, desde ahí gira instrucciones, todo su gabinete se mueve a lo que él dice, y en muchos casos, yo te diría, es el único acto de gobierno que tiene durante el día. Después quizá,
pues no sé, se va a dormir, se va a leer, se va a escribir o hasta jugar béisbol como lo ha hecho. Entonces, en realidad la conferencia sí le sirve al presidente simplemente para esta cuestión de estar en la grilla, y eso pues al presidente le gusta, esa es su forma de gobernar, cree que así se gobierna un país como México, y pues ya veremos el resultado de las elecciones intermedias si es que la gente coincide o no con él. En tu estimación, si lo puedes decir, Luis Estrada Strafford, esta 2 años y medio de ejercicio en el poder, ¿llegará a afectar el modelo, la aspiración o el proyecto de la 4T en esta elección? Es decir, que ya no le renueven ese porcentaje abrumador que tuvo, porque hay que reconocerlo, en la pasada elección. ¿Crees que ya no vaya a tener el mismo impacto en las urnas? Mira, todas las elecciones intermedias en todo el mundo, no solamente en México, en cualquier país, en cualquier momento son perjudiciales o tiene menos votos el partido del presidente, siempre, sí, todos lados. Entonces, de entrada, si el presidente López Obrador obtuvo una mayoría absoluta, apenas por encima del porcentaje necesario en la elección de 2018, pues yo te diría que es muy probable que no cuente con mayoría absoluta nuevamente en la Cámara de Diputados. Además de eso, las encuestas que mostraban que Morena ganaría hace 3 meses antes de que se nombraran los candidatos prácticamente en todos los estados, hoy lo que vemos es que están en el mejor de los casos empatados, en el peor de los casos Morena ya está abajo claramente y va a perder esos estados. Entonces creo que también ese resultado pues es un castigo por por el desempeño del gobierno. La gente no va a castigar a los gobiernos de hace 6, 12, 18, 24, 30, 36 años, no. Va a castigar al gobierno actual y a las respuestas que le está dando a la gente. En el caso de la palabra que recurre en las conferencias de la famosa reelección, yo no me voy a reelegir, yo soy un demócrata, yo soy un maderista, yo soy un juarista. Desde tu punto de vista, ¿será sincero o es una preparación? Porque mucho se ha corrido también en los medios de comunicación, en la comentocracia, que el ejercicio que está realizando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ampliación del mandato del presidente, que es el presidente de la Corte, el ministro presidente, pueda hacer un ejercicio para medir, atemperar el ambiente y no decir me reelijo, sino me extienden el mandato utilizando pues un término semántico. ¿Crees que por ahí esté el tema? Pues bueno, no sabemos. A fin de cuentas eso pues es algo que no se puede probar, es de estas cuestiones que los que están a favor del presidente dirán, no es cierto, es simplemente una cuestión, una convicción del presidente, los que están en contra dirán, no, sí, claramente está preparando el terreno. En fin, en todo caso, ningún presidente había hablado tantas veces de la reelección, porque pues sabemos que está prohibida, pero el presidente lo repite y lo repite. Entonces, pues también vemos y ya hemos visto que es capaz de querer modificar la ley cuando no le gustan las cosas. Y esa ley puede incluir a la Constitución, eso es un hecho. Sí la puede incluir. Pues, ¿por qué no? Y tendría... El chiste es que tenga la mayoría en las cámaras necesaria para lograrlo. Ahí es donde la votación se vuelve relevante en este año, ¿no? Y esa mayoría tendría que hacerse en el Congreso y pasar a los estados que probablemente también esas legislaturas no las vaya a ganar. Necesita las mayorías calificadas, 2/3 en Senado y en Cámara de Diputados. En el Senado no la tiene, en la Cámara de Diputados difícilmente la va a obtener, y pues en los estados veremos cómo se conforman las elecciones en diferentes temas. Difícilmente, dice Luis Estrada, va a tener una mayoría. Depende, es que hay mayoría absoluta, que es el 50% más 1, y hay mayoría calificada, que es la que se necesita para modificar la Constitución, el 66%. Esa yo creo que no la va a tener. Esa no la va a tener. Finalmente, Luis Estrada, ¿nos podrías dar tu punto de vista con relación a este embate a mexicanos contra la corrupción y la impunidad? ¿Es un ataque porque lo están exhibiendo
hay una verdadera razón, o sea, en decir, no deben de recibir recursos desde el extranjero. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hay varias asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que el presidente ha atacado constantemente, no solo a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En específico, el presidente ataca a quien revela información o actos de su gobierno, argumentando que hay una campaña en su contra, así nada más, sin decir, sin denunciar, sin decir nada más. La solicitud que hizo al gobierno de Estados Unidos para que justifique por qué, según él, hay una intromisión del gobierno de Estados Unidos en México, cuando una periodista le preguntó si Estados Unidos estaba planeando un golpe de Estado, como el presidente ha dicho también varias veces, entonces de ahí dijo que no. O sea, yo creo que también, repito, ese tipo de afirmaciones del presidente pues no se pueden probar y meramente es una cuestión para provocar a los diferentes actores, pero pues también no podemos dejar de lado que lo que dice el presidente es un acto de autoridad, que es desde Palacio Nacional, en su calidad de jefe de Estado y de Gobierno, con recursos públicos, y que esto puede ser utilizado por los particulares que se sientan afectados en su momento como un argumento para demandar al Estado mexicano o incluso para ser exonerados de cualquier tipo de acusación por un efecto corruptor que el presidente López Obrador ejerza dentro de los procesos, violando la presunción de inocencia de cualquier actor político o empresarial o privado. Exactamente, violando la presunción de inocencia, que es la premisa que tenemos en este momento, en este nuevo Código Penal. Pero bueno, al parecer este presidente no lo entiende, y yo creo que ha sido el presidente que más ha roto los paradigmas, los cartabones, la diplomacia, y sobre todo el presidente o su gobierno que más recursos jurídicos se han interpuesto en su contra. No es, dice es el presidente más poderoso de la historia, pero tal vez es el presidente que más abusos ha cometido desde mi punto de vista, y esto lo digo yo. Luis Estrada Strafford, muchas gracias por darnos tu punto de vista. Estamos a escasos días, a 17, 18 días de que se lleve a cabo la elección. Es muy valioso para nuestro público tu punto de vista, pues, para que entendamos qué tan importante es refrendar el apoyo a un modelo, a un proyecto de país como es la 4T, o seguir como estábamos. Te agradezco, Rodolfo, gracias por la invitación y seguimos en contacto.